eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá, eres mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel, aún en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso eres tú. Fiel Salvador, eres fuerte, hacia ti correré. El gran yo soy, principio y fin, toda gloria te daré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Siempre alabaré, siempre te alabaré. Siempre te alabaré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Oh, Cristo, Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Dígale como una oración: Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso eres tú. Cristo, Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Poderoso, poderoso Dios, poderoso eres tú.
Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias a su Señor. Gracias, Señor. Bendiciones abundantes para todos. Gracias a Dios por tu vida. Gracias al Señor por una nueva oportunidad que tenemos de seguir escuchando la palabra. Te habla el pastor Jonathan Labrador, pastor de esta comunidad cristiana Los Cocuyos. Estamos ubicados en Caracas, en el sector del Valle, en San Antonio, en Venezuela, mi ciudad y mi país natal. Y qué bueno tenerte nuevamente por acá, sea que estés en vivo o en diferido. Y seguimos en la serie sobre el Evangelio según San Marcos. Este es el mensaje número 24 de esta serie que le hemos puesto por título El Hijo del Hombre en Acción. Y estaremos hoy arribando al capítulo número 6, ya casi cerrando este capítulo, versículos 45 al 56. El título del mensaje, Un encuentro en alta mar. Un encuentro en alta mar, Marcos 6, versículos 45 al 56. Tengamos antes de la exposición una palabra de oración para preparar nuestros corazones, para pedirle al Señor que allane nuestra mente, nuestro corazón, y que la palabra pueda hacer su labor en nuestras vidas y que no vuelva vacía, sino que haga lo que el Señor ha dispuesto a hacer en nuestras vidas a través de su palabra. Señor, te pedimos que una vez más, a través de la ministración de tu palabra, de la predicación de las buenas nuevas, tú vuelvas a hablar a nuestra vida y que podamos salir transformados de esta enseñanza y podamos encontrar aplicación de este texto en nuestra vida diaria, que sea un texto práctico que podamos aplicar y que pueda transformar tu palabra, que tiene poder nuestra vida, y que eso sea para tu gloria y honra, y que esto se convierta en frutos apacibles por amor a tu nombre. Gracias por el Evangelio y gracias por el ministerio de tu palabra en este día. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Quiero ir a un texto inicialmente, antes de darle lectura a Marcos capítulo 6, un texto en Job, el libro más antiguo de las Sagradas Escrituras, capítulo 9, verso 8, y básicamente allí dice: Dios holla las olas del mar. ¿Eso qué significa? La demostración de Dios de su poder sobrenatural sobre toda la creación. Job manifiesta eso. Los salmistas así lo han manifestado. Pues hoy estaremos hablando de ese Dios que se manifestó de manera maravillosa. Su misericordia se manifestó y estuvo en medio nuestro a través de su Hijo amado Jesús. Jesús camina sobre las aguas y Jesús está reforzando su estatus como el Mesías que ha venido a tomar nuestra vida, a rescatar nuestra vida, con un mensaje divino para cada uno de sus discípulos. Y Jesús le está diciendo: mírenme y aprendan a depender de mí. Ese es el mensaje que Cristo está dando en esta oportunidad. Te recuerdo, es la segunda oportunidad en la que Cristo se encuentra con ellos en alta mar. En la primera oportunidad, una gran lección, pero ellos no la aprendieron. Una gran oportunidad para seguir siendo entrenados, pero ellos desperdiciaron esa oportunidad. Y como lo dijimos en aquella oportunidad, el mensaje lleva por título, y lo puedes buscar en nuestro canal en YouTube, Comunidad Cristiana Los Cocuyos. Ese mensaje es: Jesús calma la tempestad de nuestra alma. Jesús calma la tempestad de nuestra alma. Individualmente Jesús ha venido a calmar nuestras tempestades, los aluviones que se presentan dentro de nuestra propia vida, tarde o temprano en nuestra vida. Cristo viene a su tiempo, ni tarde ni temprano para Él. Él viene y las calma. Pues esta es la segunda oportunidad en la que encontramos a Cristo encontrándose con los discípulos en medio de una tormenta. Capítulo 4 fue la primera oportunidad
y no fue suficiente el entrenamiento. Decíamos en aquella oportunidad que hay, según los escritores, hay dos tipos de tormentas. Una para corregir, tal como la tormenta que vivió Jonás, y otro tipo de tormenta, una tormenta que viene a perfeccionar nuestra vida. Son tiempos duros, difíciles, son encontronazos que llevamos en la vida, pero son tiempos que necesitamos aprovechar para que nuestra vida crezca, se desarrolle, podamos madurar y podamos crecer con Cristo Jesús caminando, porque esa es la decisión que hemos tomado. Abandonar todo aquello que nos ha restado, que nos ha mermado, que nos ha quitado tiempo de nuestra vida y seguir al Maestro. Él tiene la mejor vida, la única vida abundante la puede suministrar Cristo Jesús. Por lo tanto, ellos necesitan, los discípulos, y por lo tanto nosotros también necesitamos una segunda oportunidad. Y Dios es un Dios de oportunidades. Jesús es un Señor y Salvador paciente, lleno de oportunidades para nosotros. Así que no desaprovechemos las oportunidades que Dios, a través de su Hijo amado Jesús, crea, propicia, inicia, diseña, nos introduce y nos saca de cada una de esas tempestades, muchas de ellas para perfeccionar. Y esa es la vida en la perseverancia en esta tierra, una vida que ha venido a llevarnos por el camino y este mundo secular, por el camino de la amargura, pero Cristo ha venido a rescatarnos de la muerte y la muerte eterna, para llevarnos a los pies del Padre, presentarnos delante del Padre y poder ser justificados delante de Dios, para darnos vida, vida en abundancia. En la última enseñanza, Jesús, en esa primera, pero es la última realmente, Jesús está en medio de la multiplicación de los panes y los peces. Me refiero a la más reciente, un hecho milagroso, un hecho portentoso, pero la gente lo reconoce a Él por lo que hace, no por lo que Él es. Y básicamente ellos siguen al Maestro. Hay algunas cosas que están sucediendo. Una de ellas, y lo más importante, es que Cristo se dio cuenta que esa gran multitud, los escritores académicos manifiestan alrededor de 10,000, 12,000 personas. Algunos se han aventurado a decir que alrededor y aproximadamente unas 20,000 personas se dieron cita en ese monte donde Cristo manda que se recuesten en la multiplicación de los panes y los peces. Con 5 panes y 2 peces Cristo le dio de comer a una gran multitud. Allí queda de manifiesto, y de seguro podemos sacar ya desde este momento 2 conclusiones o 2 cosas que seguramente nosotros necesitamos saber. En el primer lugar es que en este mundo nosotros tendremos problemas. Cristo así lo dijo. En este mundo tendréis aflicción. Pero hay otra cosa. Jesucristo es nuestro Salvador, en quien podemos confiar. Primera cosa que necesitamos aprender, la repito inmediatamente. En este mundo tendremos problemas, aflicciones, dificultades. Grandes cosas están por venir y muchos los decimos desde el punto de vista positivo, pero no necesariamente es así. También podrán venir tiempos difíciles, tiempos de sequía, tiempos de merma, tiempos oscuros. Pero hay una segunda cosa que necesitas saber, y es que Jesucristo es nuestro Rey Salvador y es tan confiable que en Él podemos confiar. Él es nuestro Salvador personal en quien podemos confiar, y quiero acompañar esto con Juan 16:33. Dice así: estas cosas en voz del mismo Cristo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, en el mundo tenéis tribulación, como dice esta versión en la Biblia de las Américas. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Mis amados, si lo escuché de un pastor y un hombre a quien respeto muchísimo, lo dijo en estas palabras: Dios no nos ha prometido un vuelo sin turbulencias, hablando de dificultades, hablando de tormentas, hablando de altas y bajas. Dios no nos ha prometido un vuelo sin turbulencia, pero sí nos ha prometido un aterrizaje seguro.
Y yo quiero que si algo queda grabado en tu mente y en tu corazón, sea esto: Dios no nos ha prometido un vuelo sin turbulencias, pero lo que sí ha prometido, y está a lo largo de las Sagradas Escrituras, es que Él sí nos ha prometido un aterrizaje seguro. Y es porque Jesús ya ha ganado la vida que está ofreciendo para nosotros. Por lo tanto, es un Salvador en quien podemos confiar, y ese será uno de los puntos que estaremos desarrollando. Si los discípulos hubiesen tenido información respecto a esta tormenta a la cual Cristo le está invitando, seguramente ellos no hubiesen aceptado la invitación. Pero vamos a descubrir algo: ni siquiera fue una invitación como tal, fue una orden, fue una obligación la que Cristo impuso sobre ellos, de manera que ellos estaban obligados. Incluso la palabra que se está utilizando, el verbo en el griego que estaremos analizando en tan poco tiempo, en breve, habla y tiene una idea de que ellos fueron prácticamente arrastrados hacia la barca después de la multiplicación de los panes y los peces. Cristo no desea que ellos se expongan a una situación difícil, bien contraria a los motivos de Cristo al estar allí. La multitud se había levantado, y ya vamos a ver en lo inmediato esto. Vamos a leer entonces Marcos capítulo 6, versículos 45 al 56. De inmediato leemos, acompáñenme en la lectura, por favor. Enseguida, Marcos nos tiene acostumbrado a usar este tipo de palabras en su narrativa, y que lo que nos hace ver son los movimientos cambiantes, apresurados, muy rápidos, que se está dando la narrativa aquí en el texto de Marcos particularmente. Enseguida hizo, no pierdas de vista este verbo, aquí es donde está el punto focal de lo que acabo de comentar. Enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Tampoco pierdas la narrativa. Ellos están en la barca yendo hacia un lado, Cristo está yendo en otro sentido, yendo al monte a orar. Es decir, en esta oportunidad en que ellos estarán en el alta mar, Cristo no está con ellos. En la primera oportunidad sí, Cristo durmió en la barca. Ellos estuvieron bien preocupados, incluso quisieron decirle a Cristo: tú no te preocupas que vamos a morir y no estás haciendo nada. En esta oportunidad, Cristo no está con ellos, y este es un avance, pasos más adelante en la preparación y en el entrenamiento que Cristo está haciendo con ellos. Y al verlos, al anochecer, disculpen, verso 47, al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de largo. Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos le vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió con ellos a la barca y el viento se calmó. Y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron. Cuando salieron de la barca, enseguida la gente reconoció a Jesús. Y recorrieron apresuradamente toda aquella comarca y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas, a donde oían decir que Él estaba. Y donde quiera que Él entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban curados. Mis amados, es particular este texto, hay algunas cosas allí, y al final quiero que prestes atención a algunas aplicaciones que hemos dispuesto al final para la enseñanza. Esta enseñanza y este relato, este evento que sucedió históricamente, está presente en Mateo también, el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, y el Evangelio según San Juan. Particularmente Juan relata este evento. Lucas no lo tiene en sus relatos. Juan capítulo 6, Mateo
capítulo 14. Y hay una curiosidad. Solo Mateo, de los 3 evangelios, relata el encuentro de Pedro con el maestro en alta mar. Solo Mateo relata el encuentro maravilloso y la conversación que se da con ellos en alta mar. Es muy curioso que Pedro, habiendo dictado a Marco el evangelio que estamos estudiando, no tenga presente esta narrativa. Algunos dicen que quizás fue por reservas, porque Pedro no quería mostrar de sí mismo su valentía, su osadía, la capacidad que llegó a tener en ese momento, la fe que por un momento le abrazó hacia Cristo y por eso es que Pedro se reservó esto. Por lo tanto, presento esta curiosidad. Cuando lean los 3 evangelios y es este evento en paralelo, en cada uno de ellos se encuentran que solamente Mateo refiere el momento de Pedro, la petición osada que Pedro hizo al maestro. Maestro, ¿puedo ir a ti? O sea, llévame hacia donde estás tú, llámame hacia donde estás tú, puedo ir y caminar sobre las aguas. Es el único que refiere esto, es Mateo. Y qué lugar tan peculiar, como dicen los escritores, para el maestro encontrarse con Jesús sobre las aguas. Pero ese es el maestro logra tener esos encuentros con cada uno de nosotros. Esta es la segunda oportunidad, como ya lo hemos dicho, de Jesús encontrarse con los discípulos en alta mar. Y de la misma manera que sucedió en la primera oportunidad, hay una gran enseñanza en medio de estas circunstancias. Recuerda, estas son tormentas que están perfeccionando nuestro carácter. En aquella oportunidad no creyeron, no quedó ninguna lección. En esta sí va a quedar una gran lección en la vida de ellos. Y lo que sucede regularmente con nosotros, los seres humanos, es que no aprendemos las lecciones que la vida nos está dando. Vamos por la vida divagando y pareciera que nuestro dicho o lema de vida es como va viniendo. Vamos viendo y se nos presentan dificultades, las sorteamos, solemos salir de cada una de ellas y avanzamos, pero hemos perdido de vista cada una de las lecciones aprendidas en el pasado, de cada una de esas situaciones difíciles. Detrás de cada evento sobrenatural que experimentamos, hay una gran lección. Y lo que sucede también es que nos hemos quedado boquiabiertos de la gran sorpresa, de la gran expectación que han generado los eventos sobrenaturales, pero nos hemos olvidado del que hace el milagro. Es decir, nos encantan los milagros, pero no apuntamos al hacedor de milagros. Y eso es un gran error que tenemos. Puede ser que tú te olvides del milagro, y es complicado y es difícil. Pero lo que quisiera es que nunca te olvidaras del que hace el milagro en tu vida, y ese es Jesús. Pues bueno, quiero compartir contigo algunos aspectos. Probablemente van a ser 6 puntos que quiero compartir contigo acerca del carácter de nuestro Señor Jesús presente en este texto. El primer texto, el primer aspecto, la primera característica, el primer elemento, aspecto del carácter de Jesús es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es un Salvador lleno de sabiduría. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es un Señor lleno de sabiduría. Este evento, recuerda, sucede inmediatamente después de la multiplicación de los panes y los peces. Y quiero llevarte el Evangelio según San Juan en el capítulo 6, verso 15, para que notes lo que Juan nos está narrando en el paralelo de este evento. Él nos dice, por lo que Jesús, dándose cuenta, esto no nos lo narra Marcos. Por lo tanto, siempre recomiendo que cada uno de estos eventos, narrativas históricas del Evangelio, sea acompañado por el paralelo que se encuentra en otro de los Evangelios, particularmente en Marcos 6 del 45 al 56, está presente en Mateo capítulo 14, versículos 22 al 27 y Juan 6 desde el 15 hasta el 21. Pero de nuevo, en el primer punto, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es un Señor lleno de sabiduría, quiero apalancarlo con Juan 6:15. Por lo que Jesús, dándose cuenta, ya se dio el milagro de la multiplicación. Eso lo vimos la semana pasada. Si no lo has visto, por favor, toma un tiempo para ir a nuestro canal, particularmente en nuestra lista de reproducción en el Evangelio según San Marco, el Hijo del Hombre en Acción. Allí está nuestra más reciente enseñanza, la número 23. Esa multiplicación
de los panes y los peces en el monte. Allí Cristo está dándose cuenta, después que eso se da, que toda esa gran multitud quiere tomarlo a la fuerza para hacerlo rey. Cristo lo sabe. Los discípulos no se están percatando de la gran componenda de la mayoría de la multitud de la que está presente a los pies de Jesús en el monte. Habiendo recibido el alimento, ya tenían algunas horas. Algunos escritores dicen que tenían más de 1 o 2 días. Allí están presentes en el monte, tienen hambre, pueden incluso llegar a desmayar. Cristo los está viendo y lo primero que manifiesta es que tiene compasión, porque son como ovejas que no tienen pastor. El corazón de Cristo siempre moviéndose a compasión, a misericordia, a amor. Y aquí estamos viendo a Cristo en la misma magnitud de su poder y de su sabiduría, dándose cuenta de lo que está en el corazón de cada uno de ellos, los que quieren llevarlo a la fuerza para hacerlo rey. Se retiró otra vez al monte él solo. Esta gente no está buscando a Jesús porque Él es Mesías. Esta gente está buscando a Jesús porque podían utilizarlo, porque sabían muy bien que Cristo estaba haciendo milagros a favor de la gente necesitada, y por eso es que Jesús se está obligando. Esa es la palabra, mi amado. Cristo no está invitando. Yo en un tiempo llegué a pensar que Cristo los está invitando. Realmente es una obligación, porque quiero leer de nuevo el versos 45 y 46. Enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado a Betsaida, mientras él despedía a la multitud, y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Mi amado, el verbo que está presente es el verbo hizo, el verbo anankazo en el griego. El verbo anankazo en griego da la connotación de una orden con un tono muy fuerte, con una acción que está siendo ordenada por Cristo con cierta rigidez. El verbo en el original significa forzar, significa insistir, significa demandar una acción. Es decir, Cristo les está diciendo: vamos de aquí inmediatamente. Se van de aquí y se van al barco. Algo está sucediendo entonces, y es de hacer notar que Cristo es un Señor y Salvador lleno de sabiduría, que sabe muy bien lo que está sucediendo en el corazón, y Él no puede permitir que los discípulos estén presentes. Los discípulos son débiles. Yo no quiero ni imaginarme lo que ellos pudieron haber llegado a pensar, siquiera de haberse enterado de que la multitud quería colocar a la fuerza y hacer rey de esa multitud a Cristo Jesús. Esa no vino a ser la misión de Cristo, por lo tanto, no era la misión de los apóstoles. Cristo está en esta perspectiva, y esa es mi lectura, cuidando y protegiendo el corazón de los apóstoles y siguiendo la misión que el Padre le había dictado a Jesús. Jesús sabía lo que estaba aconteciendo. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es un Salvador lleno de sabiduría. Cristo sabe muy bien, mi amado, tú que nos ves o tú que nos estás escuchando. Nuestro Señor y Salvador sabe muy bien lo que está haciendo. Él tenía que prevenir este propósito, por llamarlo de una manera, ponerle un adjetivo revolucionario que está sucediendo en el corazón de esta gente, sin ningún motivo alineado con los motivos de Cristo. Por lo tanto, Cristo tiene que pasar de largo a esta situación y está obligando literalmente a los discípulos a ir a la barca. ¿Cuál es el problema en todo esto? Mis amados, que nosotros creemos saber lo que nos conviene, pero Cristo sabe muy bien que nuestras decisiones, en muchos de los casos, no nos convienen las cosas que hacemos. Y Él tiene que dirigir nuestras vidas en tanto y tanto, de vez en vez, así como lo está haciendo con los discípulos. Y basta que miremos a nuestro alrededor para ver la gran desidia que por nuestras decisiones hemos dejado que suceda a nuestro alrededor. Cosas que han acontecido producto de nuestras decisiones, producto de las acciones que hemos acometido en todo el mundo. Basta con mirar y levantar la frente y nuestra mirada para ver todo lo que está sucediendo globalmente y percatarnos que muchas de las cosas de las que hacemos, de nuestras actuaciones, tienen consecuencias, y muchas de ellas no nos convienen, aunque nosotros creemos que nos convienen. Pablo habla de Jesús
Con respecto a esto, Colosenses 2, verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Has sentido alguna vez que tu vida no tiene sentido? Pues es porque hemos creído que las cosas tienen sentido para nosotros, pero al final nos encontramos en un hueco sin fondo, en un saco vacío sin fondo. Cristo ha venido a darle sentido a nuestra vida y dirección, porque Cristo es el Señor y Salvador, que está lleno de sabiduría. Quiero ir hacia un segundo aspecto, versos 47 y 48. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es un Salvador confiable que vela, que presta atención, que cuida, que protege a todos los suyos. Versos 47 y 48. Invitado estás para la lectura. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de largo. 4 cosas nos dice Marco en el Evangelio. Era de noche cuando iniciaron la travesía. Estaban en medio del mar. Recuerda, Cristo está solo en tierra, en el monte está orando. Cristo está solo en tierra. Y por último lugar, algo que nos dice Marcos de manera maravillosa. Aunque esté de noche, aunque estemos entre la tercera y cuarta vigilia de la noche, bien adentrada la madrugada para comenzar al siguiente día, aunque estén en alta mar y aunque Cristo esté solo en tierra, dice, Jesús los vio. El Evangelio de Juan nos añade un dato sumamente interesante. El hecho de que los discípulos escasamente habían remado desde la orilla hacia alta mar, unos 25, 30 estadios. Cuando hacen la equivalencia, cada estadio equivale a 180 metros y cuando multiplicas metros por estadios te dan los kilómetros. Mis amados, habían estado nadando, remando desde la orilla hasta alta mar para pasar hacia el otro lado, hacia Bethsaida, Julia, escasamente 4 a 5 kilómetros y más de 8 o 9 horas de remar y remar. Es decir, no habían avanzado absolutamente nada comparado con el tiempo tan prolongado que ellos habían estado en alta mar. El texto de Marco entonces indica, porque nos los dice Marco, no nos los dice Juan, que ellos estaban sumamente fatigados, es decir, están cansados. Yo no puedo imaginarme estar de noche con una mar embravecida a más de 4 o 5 kilómetros de distancia, Cristo estando solo a oscuras en la orilla, en el monte orando, y que Cristo haya podido divisar y ver el rostro de los suyos, mi amado. Jesús es nuestro Señor y Salvador, confiable, que vela por cada uno de nosotros. Los ojos de Dios están sobre sus hijos, sobre su creación. Y quiero llevarte a la palabra porque los salmistas, incluso el mismo profeta Isaías, vamos a leer Isaías 41:10. Es un texto maravilloso. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Mi amado, este texto es maravilloso. Te sostendré, sí, te levantaré con la diestra de mi justicia. Y voy inmediatamente al Salmo 34:15, es un salmo maravilloso. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Mi amado, la ayuda del Señor llega en el momento más oportuno. Él está viendo a los suyos. En ningún momento dejó Cristo de divisar a los discípulos. Él sabe muy bien cuánta distancia están lejos. Él sabe muy bien qué tan fatigados, cansados, atemorizados ellos están. Él sabe muy bien cuánto falta para llegar hasta Bethsaida, Julia. Cristo sabe muy bien qué tan complicada está la tormenta. Y Cristo está allí
pendiente de los suyos. Hoy nosotros podemos confiar en el mismo Salvador, un Señor y Salvador confiable que está al pendiente y vela por cada uno de los suyos. Pero quiero llevarte a un tercer aspecto. Quiero llevarte al verso 48. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es un Salvador confiable porque nunca llega tarde. Y quizás has pasado por dificultades de gran tamaño. Quizás no podemos compararnos. Nosotros tenemos esa tentación siempre de comparar nuestras experiencias. Nos contamos una situación difícil y luego contrarrestamos diciendo, pero si te cuento la mía. Pero cada uno tiene una situación del tamaño que Dios le ha permitido experimentar y del tamaño de la fe que en ese momento está siendo probada. Pero nuestro Señor y Salvador Jesucristo es un Salvador confiable que nunca llega tarde. Y quizás estás en el medio del ojo del huracán en este momento y tu vida y tu carácter está siendo perfeccionado y tienes la misma percepción de ausencia divina que tuvo Habacuc. Pues déjame decirte que Cristo nunca llega tarde. Allí está la mujer samaritana. Cristo estuvo allí para ella en todo momento, mi amado. Cristo nunca llega tarde. Verso 48. Y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos. Los romanos dividían la noche en 4 vigilias. La primera era de 6 a 9 de la noche, la segunda vigilia de 9 a las 12 de la medianoche, la tercera vigilia de las 12 de la medianoche a las 3 de la mañana y la cuarta vigilia de 3 a 6 de la mañana. Es decir, mis amados, los escritores dicen que aproximadamente los discípulos empezaron a remar entre las 6 de la tarde y las 7 de la noche. Ya para ellos, las 6 de la tarde es el anochecer y ya está comenzando un nuevo día hasta las 6 de la mañana al día siguiente, donde el sol despunta, ¿verdad? Entonces los escritores y académicos están de acuerdo en su gran mayoría que ellos están remando alrededor de 8, 9 horas. Es decir, ellos no han logrado avanzar, ya está pronto al amanecer, han navegado tanto tiempo sin lograr avanzar y Cristo sigue permaneciendo en el mismo lugar, observándolos. Cristo ha tomado tiempo para orar por ellos. En ningún momento, mi amado, de tu dificultad, Cristo ha dejado de orar por ti. Cristo es el gran intercesor delante del Padre por ti y por mí. El Espíritu Santo también intercede por nosotros, como dice la palabra, con gemidos indecibles. Cristo está en el monte orando por los discípulos para que el Padre los sostenga y los fortalezca. Pero allí está Jesús, sin abandonarles, y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche entre las 3 y las 6 de la mañana del día siguiente, mi amado, fue hacia ellos. Entonces, podemos concluir algo. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es un Salvador confiable que nunca llega tarde, que siempre llega a tiempo, nunca llega antes, nunca llega después. Siempre Cristo sabrá, porque es un Señor y Salvador confiable, en quien hay plena sabiduría, siempre sabrá cuándo llegar. Un cuarto aspecto que quiero compartir contigo, versículos 49 y 50, ya le daremos lectura. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es un Salvador confiable porque Él es un Salvador paciente. Si hay algo que caracteriza a Cristo Jesús, es que es paciente para con nosotros. Porque no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que procedamos al arrepentimiento, a sus pies, a los pies de Cristo. Leemos entonces 49 y 50 de Marcos 6. Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos le vieron y se turbaron. Pero enseguida, Él habló con ellos y les dijo: tened ánimo,
Yo creo en Jesús porque Él es mi Señor y Salvador, confiable, que es paciente también. Tened ánimo, soy yo. No temáis. Esas palabras saliendo de la boca de Jesús debe darnos a nosotros paz, pues ese es mi Salvador paciente que está esperando por una decisión de paz en nuestros corazones. Esta es la lección. Sed valientes, anímense, tengan autocontrol, tengan ánimo. Tengan ánimo aparece, una curiosidad, aparece 8 veces en el Nuevo Testamento. 7 veces de ellas aparecen en los evangelios. Una vez aparece en el libro de los Hechos. Y todas las veces que aparece, las 8 veces que aparece en el Nuevo Testamento, es Jesús quien lo manifiesta. Las 8 veces que la palabra tened ánimo aparece en el Nuevo Testamento, es Cristo quien se las está manifestando a los discípulos. La razón de nuestros temores es que hemos perdido de vista a Jesús. Muy por el contrario, que Cristo nunca nos ha perdido de vista. Nuestra vida está escondida en las manos de nuestro Señor y Salvador confiable, en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y Marcos nos relata algo especial que Marcos no nos relata algo especial que nos los cuenta solo Mateo. Y es el momento de Pedro. Y hay algunas lecciones que quiero compartir contigo. No está en Marcos, está en Mateo, capítulo 14, versículos 28 hasta el 31. Respondiéndole Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Qué osado, qué petición tan osada. Y él dijo: ven. Es decir, Cristo le está diciendo: soy yo. Yo soy. Y aunque no esté allí, implícita está la respuesta de Cristo hacia Pedro: yo soy. La misma identificación que Dios dio a Moisés en Éxodo 3:14, yo soy. Ese es uno de los nombres de Dios con el que se identificó a Moisés en el Antiguo Testamento, cuando Moisés está siendo enviado a Egipto delante de Faraón. Seguimos leyendo, él dijo: ven, y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó, diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este texto, como les he dicho ya en 2 oportunidades, solo aparece en Mateo, no aparece en Marcos, y Pedro es el que le está narrando el evangelio a Marcos. Muy rápidamente, 3 lecciones de estos 4 versículos. Pedro tuvo mucho valor para pedir tal cosa. Señor, si eres tú, manda a que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Primera lección, Pedro tuvo mucho valor y se hizo un inventario de él y no se le encontró fe. Esa es otra de las lecciones, pero algo sí tenemos que reconocer. Pedro tuvo mucho valor para pedir tal cosa. Segunda lección, Pedro dejó de mirar al Señor. Pedro vio la tormenta y la dificultad que estaba pasando. Pedro abandonó la mirada del Señor. Pedro extravió su mirada. Por lo tanto, comenzó a hundirse. Si en medio de nuestras tempestades, mis amados hermanos y amigos que hoy nos están visitando en el canal, nos ven o nos escuchan, en medio de nuestras circunstancias no podemos por ningún medio quitar nuestros ojos de Jesús. Si algo garantiza que vamos a estar a salvos, es que nuestros ojos nunca se aparten de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador confiable, un Salvador en quien podemos confiar. Salmo 94:18, un salmo también maravilloso. Si digo, mi pie ha resbalado, dice el salmista, tu misericordia, Señor, me sostendrá. Yo creo que este salmo se le olvidó al apóstol Pedro. Cuando en medio de nuestras circunstancias apartemos nuestra mirada del Señor, iremos a parar mucho más fondo en medio de la tormenta. Así que ten en cuenta esto. Esa es una de las lecciones que nos da Pedro. Y otra de las lecciones es que somos hijos de Dios con poca fe. Hoy hemos sido inventariados
Hoy hemos sido escaneados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y Él nos sigue diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y hoy estamos llamados a abrazar la fe en Cristo Jesús, aún en medio de nuestras más grandes tormentas. Hay un quinto aspecto que quiero compartir contigo, versículos 49 y 51, y es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es un Salvador confiable, todopoderoso. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es un Salvador confiable, todopoderoso. Versículos 49 y 51. Pero ellos, cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Si Jesús hubiese llegado a ellos nadando, por ejemplo, este es un pensamiento que toca mi mente, de igual manera hubiese sido eso una proeza sorprendente, es decir, haber nadado en medio de una tormenta, en medio de la noche, el mar embravecido. No hay absolutamente nada de dónde ver, dónde fijarse. No sabemos siquiera qué rumbo tomaron los apóstoles. Está muy a la oscura. Y Cristo emprende esta proeza nadando, pues hubiese sido una gran proeza. Pero también cualquier otra persona lo hubiese podido hacer. Por lo tanto, Cristo se acerca a nosotros con hechos sorprendentes y milagrosos para dejar una gran lección sobre nosotros. Cristo es nuestro Señor y Salvador, sorprendente y todopoderoso. Puede usar cualquier medio el Señor sorprendente para llegar hacia nosotros. El salmista conoció del Señor. El salmista conoció al Salvador Todopoderoso. Salmo 89, versos 8 y 9, para ir hacia un sexto punto, cerrar la enseñanza e ir a unos puntos de aplicación el día de hoy. Salmo 89, versículos 8 y 9. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Mi amado, lo que hizo Cristo yendo hacia los discípulos, el salmista lo está manifestando. Y es la misma manifestación de grandeza que Job está teniendo hacia Dios. Tú hollas las olas del mar, es decir, tú tienes dominio, tú pisas las olas del mar, las ondas, tú las sosiegas. Cristo calma las tormentas más difíciles que nosotros podamos estar experimentando en nuestra vida. Y esto me lleva al último aspecto de esta enseñanza. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es un Salvador confiable porque es un Salvador compasivo. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es un Salvador confiable y es un Salvador compasivo. Cerramos con estos 4 versículos, del 53 al 56. Terminada la travesía, porque Marcos en su narrativa, verso 52, nos dice que inmediatamente cuando Jesús llega a la barca y está con ellos sobre la barca, inmediatamente llegan a Puerto Seguro, hacia Betsaida Julia. Ellos llegan inmediatamente. Esto es algo sorprendente también. Falta mucho que recorrer a través de 8, 9, 10 horas de remar y remar y remar en alta mar. Ellos no han avanzado ni siquiera 4 o 5 kilómetros. E inmediatamente Cristo sobre la barca está con ellos. Dice la narrativa que inmediatamente llegó a la orilla de Betsaida. Esto también, aunque no vamos a dedicar mucho tiempo, también es para tomar en cuenta la extraordinaria situación que está aconteciendo. Es un milagro también, pero al fin y al cabo es Cristo personificando el milagro sobre cada uno y en nuestras vidas. Entonces dice en la continuación de la lectura: terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron. Cuando salieron de la barca, enseguida la gente reconoció a Jesús. Y recorrieron apresuradamente toda aquella comarca y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas a donde oían decir que Él estaba. Y donde quiera que Él entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que le permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban
curados. Mi amado, Jesús sabe que la mayoría de estas personas lo están buscando. Jesús sabe, mi amado, que la multitud lo busca. Es más, Jesús sabe que la multitud lo necesita. Pero ellos lo que no saben es que Cristo conoce la motivación de su corazón. Y la motivación de la gran multitud, cantidad de gente, es que es una motivación errónea. Ellos quieren hacerle rey y quieren utilizarlo y quieren que Cristo les haga milagros para estar bien, para tener salud. Mi amado, no te acerques a Cristo para que Cristo te solucione tus problemas matrimoniales. No te acerques a Cristo para que Cristo te arregle tus problemas financieros. No te acerques a Cristo para que Cristo arregle tus problemas familiares, laborales. Acércate a Cristo porque tienes un problema del pecado en el corazón. Acércate a Cristo porque necesitas la vida eterna. Acércate a Jesús porque Cristo es la vida verdadera. La vida abundante está en Cristo. Cristo es el único que puede rescatar nuestra vida del hoyo cenagoso, de la muerte eterna. Cristo puede rescatarnos hoy, ya, en este preciso momento. Como dicen los americanos, right now, en este momento, Cristo puede sacarnos de la tempestad más profunda. Es decir, acércate a Cristo, porque Él va a solucionar el problema más grave que hay en nuestros corazones, y es el problema del pecado y de la muerte. A consecuencia de que nos acerquemos a Cristo, de que hay un cambio porque su palabra tiene poder y cambia, pues nuestras relaciones matrimoniales van a cambiar. A consecuencia de acercarnos a Cristo, de creer en Jesús y de aceptarle como Señor y Salvador, confiable, lleno de sabiduría, compasivo, todopoderoso y paciente, a consecuencia de eso, nuestras finanzas muy probablemente van a cambiar, porque empieza un orden en nuestra vida. Nuestras relaciones laborales van a cambiar. Nuestro matrimonio se va a ver afectado positivamente, pero hemos venido con la motivación correcta. Señor Jesús, hoy necesito venir a tus pies porque necesito el perdón de los pecados. Urge en mi vida acercarme a ti porque eres el único que me puedes dar vida. Esa debe ser la oración que tengas hoy, mañana y siempre. Acerquémonos a Jesús con los motivos correctos. Toda esta gente se está acercando no por lo que Jesús es, sino por lo que Jesús hace. Juan 6:35. A esta misma gente, la que lo usa, la que lo busca para utilizarlo, la que lo busca porque Jesús le sana, Él le está diciendo, porque Cristo sabe la verdadera necesidad que nosotros tenemos. ¿Tú tienes hambre hoy? A pesar de todo el éxito que has tenido, tú tienes sed hoy, te encuentras vacío. Este es el mensaje de Jesús para esa primera audiencia y para nosotros hoy. Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Cristo sabe que toda esta multitud tiene una verdadera necesidad, tiene hambre y sed. Cristo se ofrece a sí mismo como quien va a solventar y satisfacer sus más profundas necesidades. Eso aplica también para nosotros hoy. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Es decir, mi amado, si hay algo que quiero recomendarte y quiero que lo hagas por amor a Dios, porque lo hice hace muchísimos años atrás, a la edad de 12, 13 años, vine conscientemente a los pies de Cristo. Y hasta el sol y la luna de hoy nunca me he apartado y no me avergüenzo del Evangelio, como dice la carta del apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación y para vida, y vida en abundante y vida eterna. Si hay algo que quiero recomendarte es que vengas hoy a los pies de Cristo, porque tienes una urgente necesidad de salvación y de perdón de pecados. Y en Cristo hay salvación y vida eterna y perdón de pecados. Quiero ir a unas sencillas aplicaciones. Amigo y hermano, acércate a Jesús con un interés, pero con un interés genuino, no de utilizar a Cristo para tu bien, sino para salvación y vida eterna. Acércate a Cristo porque Cristo está ofreciendo comida y bebida, pero la comida y la bebida que da vida eterna. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí
nunca jamás tendrá sed. Nosotros necesitamos buscar a Jesús con un corazón y una motivación correcta. Nosotros necesitamos saber que Jesús es nuestro Señor y Salvador confiable, lleno de sabiduría. Nosotros necesitamos acercarnos a Jesús porque Él es nuestro Señor y Salvador confiable, que vela, que está pendiente de los suyos, que nunca ha quitado su mirada de cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos acercarnos a Jesús porque es un Señor y Salvador confiable, en quien nosotros podemos confiar. Él es un Salvador en quien nosotros podemos confiar. No teman, confíen, tengan ánimo, yo soy. Nosotros podemos acercarnos a Jesús. Así como Pedro fue en alta mar y se acercó a Jesús confiadamente, nosotros hoy podemos tomar la misma decisión. Nosotros podemos confiar hoy en un Señor y Salvador confiable, porque Él es un Señor todopoderoso. Al comando de su voz, las más grandes tormentas se aplacan. Te garantizo que al venir a los pies de Cristo y aceptar al Señor como tu único Salvador, tarde o temprano para ti, pero justo a tiempo, tus más grandes tormentas se aplacarán y tendrán sosiego en el nombre de Jesús. Y dos cosas para finalizar. El Señor es un Señor y Salvador confiable, paciente, y es un Señor y Salvador confiable, compasivo. Nosotros podemos acercarnos a Jesús hoy. Nosotros podemos confiar en Jesús. Nosotros podemos confiar en un Salvador que es compasivo, que es todopoderoso, que es paciente, que vela por los suyos, que está lleno de sabiduría y más al final porque nosotros le necesitamos urgentemente. Quiero tener una palabra de oración por tu vida. Ojalá esta palabra hoy, por lo menos a una persona, haya llegado a lo más profundo de su corazón. Mi corazón, si es así, estará satisfecho. Solamente el Señor lo sabe. Pero quiero terminar de entregar esta enseñanza cerrando con una oración de lo profundo de mi corazón. Señor, gracias por esta palabra. Señor, yo también necesito de ti. Y urgentemente, cada día sobre nuestra vida se ciernen tantas dificultades, tantas tormentas, tantas situaciones tan difíciles. Pero hoy a través de tu palabra he llegado a quedar convencido de que eres un Salvador personal, confiable, todopoderoso, paciente, compasivo, que nunca llega tarde, que siempre vela y ve por los suyos, y que eres un Señor lleno de sabiduría, que todo lo sabes, que todo lo puedes, que todo lo oyes, que todo lo escuchas, que atiendes nuestro clamor, que eres un Señor y Salvador personal. Señor, te doy gracias. Rescata mi vida de lo más profundo. Rescata mi vida del hoyo más profundo. Te necesito urgentemente. Tengo un hambre y sed que necesitan ser saciados y satisfechos. Padre, por el amor en Cristo Jesús que tú has colocado en mi vida, te doy gracias y te pido que me acerques a ti cada día para tu gloria y honra. Amén y amén. Amados amigos, muchísimas gracias por haber prestado atención. Espero que hayas llegado hasta el final y espero que te conectes con cada uno de nuestros mensajes. Ahí están nuestros canales, particularmente en YouTube. Nuestra página en YouTube, nuestro canal es Comunidad Cristiana Los Cocuyos y ahí están cada una de nuestras enseñanzas bien organizadas en listas. En nuestro canal también en Facebook, nuestra página CC Los Cocuyos, Comunidad Cristiana Los Cocuyos. Ahí están cada uno de nuestros videos, cada una de nuestras enseñanzas. También nos puedes seguir por Instagram y por Twitter en nuestros usuarios @CC Los Cocuyos. @Los Cocuyos, ese es el usuario realmente. Pues espero que nos conectemos en algún momento en las redes y podamos conocer de ti. Haznos saber, por favor, si esta enseñanza, si cada una de nuestras prédicas ha sido de bendición para tu vida. Nos vemos en este mismo canal en una próxima oportunidad. Dios te bendiga abundantemente.